placer para mí estar compartiendo la entrevista con usted, el maestro Ramón Chanó. Igualmente, mucho gusto, bienvenidos. Gracias. Bueno, sin más preámbulo, empecemos. La primera pregunta. ¿Cómo ha sido su experiencia en el mundo de la cinematografía con el paso de los años? Bueno, hay una frase de Charles Chaplin que me gusta mucho y siempre la menciono. Uno nunca vive lo suficiente para dejar de ser un aficionado. Y entonces me parece una frase genial, porque si tú vas trabajando y piensas que ya llegaste, ya no tienes escaleras para subir y te puedes caer en un abismo. En cambio, tú siempre estás aprendiendo. Uno siempre está aprendiendo. Uno siempre es un aficionado. Y entonces, evidentemente, que yo tuve una suerte enorme al poder en 1950 ser asistente de dirección de dos películas profesionales, que las produjo Oliver Field con un director mexicano profesional, Víctor Ruchua, del cual aprendí muchísimo, porque fui asistente para aprender, fue como me hubieran hecho un taller y yo lo que hacía era preguntar, no resolver cosas, era el peor asistente del mundo. Y entonces el cine, que yo lo veía en los libros y en las pantallas, ¿verdad? Porque ni siquiera existía la televisión, se me presentó como era, desnudo, cómo se hace una película. Y yo tenía 19 años. Para mí fue muy importante. También tuve la suerte de que a mi abuela le gustaba mucho el cine y me llevaba desde pequeño a ver películas francesas como El Muelle de las Brumas de Marcel Carné o Los Niños del Paraíso, L'Enfant du Paradis, películas extraordinarias. Y más adelante, cuando vi Roma Ciudad Abierta y Los Olvidados, ¿verdad? Que también fue en esos años 50. Entonces, mi contacto con el cine desde el comienzo no fue ese contacto con el cine demasiado comercial, que yo veía también. Tanto que cuando yo vi esas dos películas, me di cuenta que el cine servía no solamente para escapar de la realidad, sino también para enfrentar la realidad. Y eso me cambió no solo como cineasta, sino como ser humano, como ciudadano también. Uno aprende cada día más, nunca, nunca terminamos de aprender. Yo trabajé con Joris Ivens en La Habana, el célebre documentalista, autor del Canto de los Ríos, en un proyecto que desgraciadamente después no se hizo. Era el Canto de los Ríos latinoamericanos. Y un día le pregunté, ¿cómo se hace para tener estilo? El muchacho que le pregunta al maestro, ¿cómo hago para tener estilo? Y él me dijo, tú filma, si tienes estilo, sale en la pantalla. O sea que el estilo no puedes llegar a la botica, ni a la librería, ni a la universidad, decir, deme 1 kilo de estilo o 7 kilos de estilo, sino lo tienes o no lo tienes. Ya eso es la formación de cada persona. Desde luego, una de las cosas que yo le recalco a mis alumnos es leer mucho, tener una cultura como el del hombre del renacimiento, ¿verdad? Cuando tú haces cine tienes que saber un poco de todo, tienes que saber de pintura porque estás creando imágenes, estás haciendo encuadres, el ballet, la pintura, es decir, todo está allí, el teatro. Entonces, el cine es el séptimo arte, pero tiene todas esas 6 artes anteriores reunidas. Y bueno, aquí estoy preparando otra película. ¿En qué han influido las nuevas producciones, las nuevas tecnologías en sus producciones? Yo no me acuerdo el año y yo no le hago mucho caso a eso. Te voy a explicar por qué. ¿Tú piensas que Cervantes o Rómulo Gallegos hubieran escrito Don Quijote o Doña Bárbara? Lo escribieron a mano, seguramente. ¿Tú crees que si lo hubieran escrito en máquina de escribir, Cervantes no hubiera empezado en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? O Rómulo Gallegos no hubiera empezado la novela exactamente como la empieza, o la hubiera escrito igual. O es lo mismo. Cuando yo hago una película, así sea en Super 8, en 16, en 35, en digital, a mí no me importa, yo la hago igualita.
porque cuando la proyectan es la idea que yo he tenido de la película. Entonces más bien hay cosas positivas, ¿verdad? Digitales, por ejemplo, la edición, cuando se filmaba en 35 milímetros, tenías que mandar a copiar esa escena, y entonces si la cortabas en 3 partes y después no te gustaba, tenías que volverla a mandar a copiar para editarla de otra manera. Ahora tú ves 23 ediciones ahí en la computadora, pero lo que uno dice es lo que... Yo digo eso en cualquier, ¿verdad? A mano, en la máquina de escribir o en la computadora, para mí es lo mismo. Yo estoy diciendo lo que yo quiero decir. Ok. Bueno, esta pregunta ya un poco ya redundante con respecto a la respuesta, me acaba de dar. ¿Qué le gusta más, el rollo o el digital? Sería la pregunta. O sea, personalmente, ¿cuál se siente más cómodo? El rollo de 35, bueno, el digital es mucho más cómodo por todas esas cosas que te digo, ¿me entiendes? Posiblemente hay directores que están reclamando que el 35 no muera, quizás por la calidad, la textura, pero no, los encuadres son los mismos, el ritmo de las imágenes son los mismos, el cuento tú lo estás echando exactamente igual, ¿verdad? Y entonces, claro, el digital tiene ventajas prácticas, diríamos, ¿no? Ok, bueno, y por último, algo que tiene que decirle a los nuevos directores que están emergiendo, a los nuevos cineastas. Eh, Ellos tienen facilidades que nosotros no tuvimos. A nosotros nos costó muchísimo. En estos días es más fácil y se están creando escuelas y se están dictando talleres. La misma cosa que tú con tu teléfono puedes filmar un corto o un largometraje si quieres, ¿verdad? Este, yo lo que pienso es la formación cultural es muy importante. Aprender a hacer cine es como aprender a manejar un carro. Y entonces, después que tú sabes manejar un carro, viene la pregunta más importante, ¿a dónde va el carro? Eso es lo más importante, ¿a dónde va ese carro que aprendiste a manejar? Para mí eso es lo más importante. No aprender a manejar el carro, que hay que aprenderlo, por supuesto. Y hay gente que nace como sabida, así como Mozart se sentaba a los 7 años y tocaba, ¿verdad? Y nadie le había enseñado, y ya estaba implícito en él, ¿verdad? Yo pienso que los jóvenes tienen el derecho y el deber de hacer mejor cine que el que hicimos nosotros. Y ya lo estamos viendo. Las semillas que se han tirado en la tierra están creciendo. El otro día estuve en un festival de cine llanero, de los 5 estados llaneros. Había 12 películas y 4 de ellas eran jóvenes que por primera vez hacían una película. 4 de ellas eran maravillosas y la que le dimos el premio parecía que ese joven, porque era muy joven, hubiera hecho cine toda su vida. De manera que tenemos mucha fe en la juventud, tenemos mucha esperanza en ella. Tienen que dedicarse, trabajar, estudiar, hacerse cultos, ¿verdad? No solo cinematográficamente, lo repito. Y entonces pienso, ya se está demostrando, ¿verdad?, que el cine venezolano hoy en día está siendo visto por muchísimas más personas que antes, se están ganando muchísimos premios que también se ganaron antes, bastante, ¿verdad? Pero la semilla está produciendo más gente, las facilidades de hacer largo se ha quintuplicado, ¿verdad? Y bueno, y ahí tenemos los resultados y esperamos muchos resultados mucho mejores todavía. Muchas gracias. Uh-huh.